Bienvenidos a Guadalinfo Informa. 7 centros Guadalinfo de Granada han participado en el programa Consecuencias, impulsado por la Diputación Provincial. En los últimos meses, las usuarias participantes han recibido formación específica para realizar su propia videocreación. El resultado de La Tierra, una visión crítica a la mujer y su entorno desde una perspectiva de género y ecologista. Esta es la historia de varias generaciones de mujeres unidas a su tierra, al pasado, pero sobre todo a su futuro. Una historia narrada y protagonizada por ellas mismas desde el Centro Guadalinfo de Monachil, en la provincia de Granada. Partían de una premisa: mostrarnos su realidad social a través de los años y el valor de ser mujer en un mundo rural. Hicimos un guión con estas ideas y al final lo que se salió, lo que se mostró, era esa similitud entre el germen de la semilla que se siembra y da fruto y cómo a la mujer también damos ese fruto con la tierra. Para ellas fue su primer guión, pero también su primer rodaje y su primer contacto con la cámara. Era la primera vez que cogía la cámara y era una experiencia muy bonita que fue para mí, y luego estar grabando, pues esto fue lo más grande. Manejamos la cámara, que fue una experiencia muy grande, que yo no había ido nunca, ni le había tocado una cámara. Pues me gustó y lo vi bien. Soy ya mayor, me he criado en el campo y ahora pues estar con la gente joven ha sido una experiencia muy bonita. Hoy contemplan orgullosas el resultado de ese trabajo porque gracias a la tecnología han aprendido algo aún más importante. Para mí ha sido importantísimo porque hemos aprendido a valorarnos, ha sido una inyección de moral. Porque aquí, yo desde que vengo aquí a Guadalinfo, esto me alegra la vida, me da ganas de hacer cosas. Guadalinfo ha intentado con este proyecto trabajar la igualdad, trabajar la creatividad de las usuarias que tenemos en el centro y trabajar con las TIC, con el formato audiovisual, utilizado por ellas mismas. Sí, esta es su historia y ellas, las directoras de sus vidas, y aún hay más historias contadas, las de las mujeres de Algarinejo, Castillejar, dehesas de Guadix, Montillana, Otíbar y Pampaneira. Todo ha cambiado mucho, dicen, pero la semilla de la igualdad sigue creciendo y están dispuestas a regarla cada día. Con la mujer rural como protagonista de esta producción audiovisual terminamos, pero pueden seguir toda la información de la red Guadalinfo en Guadalinfo Informa. Hola, bienvenidos a Guadalinfo Informa. ¿Se imaginan vivir sin tiendas, ni bancos, ni correos? Pues eso forma parte del día a día de los habitantes de un pueblo de la Sierra de Huelva, Castaño del Robledo. Una situación que ha cambiado totalmente el centro Guadalinfo y el empeño de su dinamizadora,
que no solo ha acercado las tecnologías a las mujeres, sino que las ha integrado en la vida del pueblo. ¿Hoy has visto el vídeo este? Mira. Sí, pero me he dado cuenta que necesitamos algunos materiales como pinzas, cola... Sí. Materiales que ahora saben comprar por internet. Eso y buscar vídeos, elaborar sus propios blogs, realizar tareas administrativas online. Todo y mucho más han aprendido mujeres como Susana, Antonia y Paquita en este centro Guadalinfo de Castaño del Robledo, en plena Sierra de Huelva. Cuando abrió sus puertas en 2005, estaba lleno de jóvenes y estudiantes, pero el tesón y las ganas de esta dinamizadora Manuela consiguieron acercar el colectivo femenino a las nuevas tecnologías, pasito a pasito. Salgo a la calle y empiezo a hablar con ellas y se me ocurre la idea de proponerles un taller de cocina, pero ojo, sin tocar el ordenador, porque eso creen que no les sirve y que no son capaces. Entonces les parece muy buena idea, yo pido recursos económicos al ayuntamiento que nos compra la cocina y demás y comenzamos a cocinar. En la cocina conocemos a Araceli y a Antonia. Para la primera, Guadalinfo ha significado mucho. Además de aprender a usar el móvil y el ordenador, el centro le ha servido para visitar los pueblos vecinos y aprender con los talleres como el de la elaboración de quesos o este con el que están ahora, haciendo velas artesanales. Aunque para ella, la encargada de la cocina, su pasión son las recetas de toda la vida. Las migas se fríen las patatas y se sacan. Y se fríen muchas cabezas de ajo, partido sin pelar, partido a la mitad. Y se van poniendo, sacan las patatas, se fríen las patatas con los ajos. Entre fogones, Antonia nos explica que al tratarse de un pueblo muy pequeño, donde el censo no llega a 206 personas ni a los 100 en invierno, Guadalinfo se ha convertido, además del centro de reunión de todas ellas, en el alma del pueblo. Es un pueblo que es muy chico y está un poco a trasmano. Entonces teníamos que coger el coche para ir a todos sitios. El que no tenía coche lo llevaba crudo. Y ahora no, ahora gracias a Guadalinfo se pueden hacer muchas cosas. Cosas como crear la primera asociación de mujeres del municipio, la Asociación Madreselva, o participar en el proyecto Nos Movemos, para impulsar una red entre municipios. A lo que se suma la creación del proyecto Sierra Lab, que consiste en el intercambio de talleres entre las asociaciones de los pueblos vecinos. Se trata de hacer visible el importante papel que juega la mujer rural. Y a raíz del Centro Guadalinfo, pues la verdad es que estamos haciendo actividades en las que nos juntamos las mujeres, en que compartimos nuestras vivencias, nuestros conocimientos. Porque como dice Araceli, Guadalinfo nos ha dado la vida. Y Manuela, que es una gran persona y que nos ayuda mucho. Soy su dinamizadora local, pero me siento su amiga porque tenemos una relación ya íntima de amistad. nos vemos en el próximo Guadalinfo Informa.